La semana pasada comenzamos esta nueva serie hablando un poquito de la idolatría y la semana pasada decíamos cómo buenos deseos pueden convertirse en ídolos. ¿Te acuerdas el ejemplo que veíamos la semana pasada? De Raquel, ¿verdad? Cómo el deseo de tener hijos de Raquel la llevó a hacer un montón de acciones que iban en contra de Dios. Y decíamos que muchas veces nosotros, con buenos deseos en el corazón, con buenas cosas que queremos, con deseos hasta cierto punto justificables, podemos terminar levantando ídolos en el corazón. Decíamos también que hablar de la idolatría es enfrentarnos a nuestros propios demonios en un sentido de que mis ídolos puede que no sean los tuyos, o los tuyos pueden que no sean los míos, y estemos todos luchando en diferentes áreas, pero en últimas instancias estemos luchando. Hoy quiero hablar de esto que titulé la alteridad espiritual. Yo no había escuchado esta palabra hasta precisamente esta semana y me llamó la atención. Quiero comenzar definiendo entonces qué es la palabra alteridad. En su definición más básica, la palabra alteridad significa ese reconocimiento que tenemos o que debemos de tener por las personas que son diferentes a nosotros. Pensemos, por ejemplo, aún aquí en nuestro estado de Chiapas. Tal vez alimentos que comemos o que se comen acá en Tuxtla no se comen en otra ciudad de Chiapas. Y cuando yo no sé reconocer esas diferencias, puede ser que hasta puedo tomar una actitud de superioridad. Aquí no lo comen, dice uno. No, hasta quienes se enojan. ¿Cómo no lo vas a comer? Dicen unos. Allá en mi tierra, dice. Ajá. Y puede pasar en otros estados también, ¿verdad? De decir, ¿cómo no vas? Me tocó una vez estar en Guadalajara y me dieron una bebida. Dije yo, ¿cómo pueden tomar esto acá? Dije yo. No, de verdad, ¿no? Estuve en Morelia y me dieron un gazpacho. Dije, ¿cómo pueden combinar fruta con queso? Dije yo. Y bueno, a ver qué dirán de nosotros también acá. El punto es que si nos ponemos a pensar en otras personas, nos daremos cuenta que hay muchas diferencias. Bueno, vaya, entre nosotros mismos, a nivel de la misma familia, y ni se diga pensando en personas, como dijimos, de otro país, ¿no? De lugares lejanos o de otros tiempos, ¿no? Es más, se habla mucho de esta palabra, estas brechas generacionales, ¿no? Ah, de pues nuestros tal vez abuelos que pues les desespera el celular así de márcame, todavía enojados, dicen, ¿no? Y ya ahora los niños que hasta saben más. Y uno que está en medio entre los dos ya, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alteridad, hablamos de reconocer estas diferencias. Esta palabra de alteridad tiene que ver también con no solo reconocer las diferencias, sino sobre todo respetarlas. Es decir, somos personas diferentes unos a otros. Tú tienes tu identidad, tú tienes tus propias experiencias, tú tienes tus propias perspectivas de un tema, y cuando tú reconoces esas diferencias con otro o yo reconozco esas diferencias, eso es alteridad.
Sé que no es un concepto o una palabra común porque mayormente se usa en antropología, es decir, en el estudio del ser humano, o en filosofía. Por ejemplo, los antropólogos hablan de que cuando conozcamos a otra cultura debemos de respetar la alteridad de esa cultura. En otras palabras, debemos de respetar las diferencias. Dicen los pedagogos que si queremos que la educación avance, los maestros deben entender que entre sus alumnos hay una alteridad. ¿Verdad? Cada alumno es diferente, ¿no? Y eso se habla últimamente, porque antes, al menos cuando nosotros estábamos en la primaria, ¿qué va a andar respetando si éramos diferentes o no? Si no ponía, en mi caso, yo me acuerdo allá en la primaria, si yo no ponía atención, un varazo daba el profesor. Ah. Y hoy si el niño no pone atención, ¿qué dice? Por eso estamos como estamos. O sea, ¿ah? No, y cuidadito, ¿dónde va a creer que le vaya a pegar el maestro? En la cárcel. No me acuerdo que en la primaria donde yo estaba, el director a los más rebeldes, en medio de la cancha, a mediodía, de rodillas con corcholata y cargando dos ladrillos. Y todavía la plebe burlándose ahí alrededor. Hoy cierran la escuela, al cárcel. Porque vuelvo a repetir, los pedagogos dicen que debemos de respetar la alteridad de los alumnos, es decir, que cada uno es diferente. Y por cuanto cada uno es diferente, los ritmos de aprendizaje son diferentes. Es más, he leído algunas recomendaciones que ya no son recomendables tener grupos muy grandes de alumnos, precisamente porque no se les da la atención necesaria. Antes habíamos salones de 50. Y si se podía, metían más, porque no llegó el otro maestro, lo metían a toda la plebe del otro grupo. Ahí estábamos 100 gentes adentro, uno tras otro, casi, casi. Entonces, al hablar de alteridad, hablamos de entender que somos diferentes. Es más, dicen que si tú entiendes que la otra persona, por ejemplo en el matrimonio, si tú entiendes que tu pareja es diferente a ti, creces en el diálogo. Porque muchos problemas surgen pensando que el otro piensa igual que yo. Y entonces, como supongo que me va a entender, pues ya no le digo nada. Pero somos diferentes. Entonces, dicen algunos sociólogos también que en la medida que entendamos que somos diferentes, el diálogo crecerá. Nuevamente, ¿queda claro la palabra alteridad? Alteridad es este reconocimiento que somos personas diferentes. Ahora, cuando hablamos de alteridad espiritual, aquí quiero combinar lo que veíamos un poquito la semana pasada que tiene que ver con la idolatría. Y desde esta perspectiva de la alteridad, porque todos los que estamos acá practicamos la alteridad, vemos a otra persona y de cierta manera tal vez reconocemos que la otra persona tiene ciertos ídolos, por ejemplo. Pensemos en Raquel que estábamos viendo la semana pasada. Y desde nuestra alteridad, es decir, desde el reconocimiento que Raquel tiene sus ídolos, que en este caso, ¿cuál era el ídolo de Raquel? ¿Te acuerdas? Deseaba tener hijos. Desde la alteridad, mi forma de pensar es,
yo no soy como Raquel. No sé si me explico. Y eso aplícalo a cualquier cosa. Alguien de la iglesia cayó en un pecado. Desde nuestra alteridad decimos, yo no soy así. Y me encanta porque usamos la alteridad a nuestra conveniencia. ¿Qué significa esto? Que nos comparamos con personas que tal vez moralmente hacen ciertas cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo, no sé, un asesino. Yo no, dice, yo no soy como ellos. Hay gente peor. Entonces uso mi alteridad espiritual para yo sentirme superior a otros. Me comparo y digo, no, esos están mal. Yo no soy como ellos. Y cuidado, porque cuando pensamos desde esta perspectiva, suponemos que somos superiores a otros, somos buenos para ver el ídolo en el corazón del otro, pero como dijo Jesús, no vemos la viga que traemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de alteridad espiritual, hablamos de ver cómo el otro tal vez cae en ciertas cosas, peca en ciertas cosas, tiene ídolos, y yo me pongo desde la perspectiva, yo no soy como ellos. Por ejemplo, no solo a nivel cristianismo, también a nivel de otras religiones, vamos a ponerlo así. Ahora el 12 de diciembre, volteamos a ver tal vez a todo lo que sucede en nuestra ciudad, en las carreteras, y ¿qué decimos? Yo no hago eso. ¿Ve la alteridad? Eso es alteridad espiritual. El yo sentirme. Pero también dentro del cristianismo pasa. Si un día te han invitado tal vez a un culto de una iglesia pentecostés, que de repente sacan los panderos, el shofar, la danza, la gente está cayendo, y desde tu alteridad espiritual dices, yo no soy así. Y te sientes superior. ¿Por qué? Porque ves la diferencia, pero la usas a tu favor en un sentido de decir, yo no soy así. Porque estás viendo una cosa en particular. Estoy viendo, sí es cierto, yo no soy así en eso, pero en otras cosas soy peor. Lo que pasa es que yo necesito entonces un espejo calibrado para yo verme. Y ese espejo calibrado para yo verme se llama Jesucristo. Y nuevamente, yo quiero profundizar en esto porque quiero llegar a un punto esta noche. Cuando uno ve la idolatría, por ejemplo, nuevamente en estas fechas que acabamos de pasar del 12 de diciembre, o gente que reconoce que está luchando con ídolos, y como tú no estás luchando con esos, dices, vaya, la idolatría termina pareciendo hasta absurda, ilógica. Uno comienza a pensar y dice, ¿cómo es que esta gente? Ahora que viajé la semana pasada, me tocó ver gente en las carreteras descalza, corriendo. Y uno dice, oye, ¿por qué hacen eso? Y a mí me impresiona más que cuando no eran cristianos, descalzos corrían hasta la Ciudad de México, o de la Ciudad de México donde iban. Pero ya cuando son cristianos, y al culto, es que dicen algunos, no es que vivo muy lejos, pero ¿cómo corrías después hasta descalzo? ¿Verdad? Nuevamente, la idolatría se vuelve tan ilógica, tan absurda. Tanto es así
que la misma Escritura o el mismo Señor nos muestra lo absurdo que es la idolatría. Vayamos a ver unos pasajes para ver cómo es tan ilógico la idolatría, cómo es tan absurda, cómo no tiene ningún sentido de ser. Salmo 115, verso 4 y 8. Son textos conocidos que a veces se nos enseña en talleres de evangelismo. Me encanta porque son los textos que se enseñan para cuando vas a evangelizar a un católico romano. Pero bueno, no es taller de evangelismo aquí. Por cierto, hablando de taller de evangelismo, quiero abrir un comercial. Hermanos, quiero invitarlos, si pueden. En enero, puedes poner la imagen, hermano. Quiero abrir un pequeño curso de 3 clases nada más. Pues ustedes ya son expertos, así nada más vamos a. Y lo que vamos a ver son herramientas homiléticas para desarrollar temas bíblicos. Son 3 domingos a las 7 de la noche, aquí en el templo. Miren, hay diferencia entre la homilética y la hermenéutica. Ya tuvimos un taller de hermenéutica. Hermenéutica es interpretación bíblica. La homilética, lo que quiero que veamos es aprender a desarrollar estructuras de mensajes que te pueden servir hasta para hacer un devocional, una clase de niños, una clase de adolescentes, una enseñanza, un sermón, principios que te pueden ayudar para cuando estudias la escritura puedas esquematizar una enseñanza. Yo puedo tener una buena hermenéutica, es decir, puedo interpretar correctamente bien un texto, pero no lo sé presentar correctamente. O viceversa. Puedo tener una herejía, pero enseñarla, mira, que todos la crean, hasta amén van a decir porque la presenté muy. Entonces puedo ser muy bien en homilética, pero malo en hermenéutica. Estas 3 clases de estos 3 domingos van a ser herramientas homiléticas. Vamos a tener ejercicios prácticos, vamos a hacer un devocional, voy a enseñar cómo hacer un bosquejo pensando en situaciones que tal vez, por ejemplo, algún día estás en alguna reunión y alguien te dice, oye, tú que eres cristiano, aprovechando que está la familia, ¿podrías darnos una reflexión? Y dices, ¿me dan 2 semanas? Y les aviso todavía. No, ¿qué pasaría? Es decir, a ver, ni Biblia traemos, pero como ahora ya no hay pretexto porque lo tenemos de celular, es decir, a ver, esta mañana estudié este pasaje y ahí sacar un bosquejo y compartirlo. O que vayas a, no sé, alguna familia que está enferma y dice, oye, ¿puedes compartir algo para la familia, para traer una palabra de aliento? ¿Puedes compartirnos algo? Tú que eres cristiano. Entonces, si puedes, ahí está el teléfono de inscripción, va a valer 200 pesos. El material, pues lo vamos a compartir en PDF, vía digital, pero van a ser 3 domingos, va a ser bastante práctico, entonces ojalá te puedas sumar. Regresando a nuestro tema, Salmo 115, versos 4 y 8. Mira lo absurdo de la idolatría. Los ídolos de ellos, ahí está la alteridad, ¿verdad? Ya dijimos que es alteridad. Ver las diferencias del otro. Los ídolos de ellos son, y eso decimos de los católicos, ¿verdad? Dice, los ídolos de ellos son, no ya ni de plata ni de oro, ¿no? Lo roba la plebe, lo empeña. ¿De qué son ahorita el material? ¿De yeso? ¿Yes? Obras de manos de hombre, verso 5. ¿Tienen boca? ¿Tienen ojos? 6. ¿Tienen oídos? ¿Tienen nariz? Lo irónico es que la gente ahí está hablándoles, poniéndole flores, su incienso, orándoles. ¿Tienen manos? ¿Tienen pies? Y hay que llevarlos cargando.
no emiten sonido alguno con su garganta. Y verso 8, el que adora estas cosas, dice, se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, esto significa que el principio aquí es que nos convertimos en lo que adoramos. Pero nuevamente, la alteridad espiritual me dice, yo no soy como ellos. Yo no hago esto. ¿O quién hace esto? Uno puede decir, yo no. Pero sigamos viendo lo absurdo de la idolatría. Isaías 40, 18 al 21. Isaías 40, 18 al 21. Vuelvo a repetir, son textos muy conocidos. ¿A quién pues asemejarán a Dios o con qué semejanza lo compararán? Verso 19. El artífice funde el ídolo. El orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. Verso 20. El que es muy pobre para tal ofrenda, dice. O sea, el que no tiene paga para comprar su virgencita allá en Ciudad de México, ¿qué hace? La descarga de internet su hoja, la imprime, la manda a poner su cuadrito y está su velador. ¿Ah? La cuestión es tener algo. Dice el que es pobre para conseguir todo esto de oro, de plata, de todo eso, dice, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. O sea, le dice al carpintero, no se me vaya a caer, hazlo bien, le dice. Verso 21. No saben, no han oído, no se los han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Pero vayamos a Isaías 41, versos 5 al 7. Pero aquí ayúdame la NTV, hermano. Isaías 41, 5 al 7. Las tierras más allá del mar observan con temor, las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Verso 6. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros. ¿Qué se dicen los fabricantes de ídolos? Sé fuerte. Verso 7. El escultor anima a quién? Y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen. Están quedando. Con cuidado juntan las piezas y después sujetan al ídolo. Entre ellos se animan, dicen. Isaías 44, este es un poquito largo, del 9 al 20. Isaías 44, 9 al 20. Igual en la NTV. Isaías 44 dice, qué necios son los que fabrican ídolos, estos objetos tan apreciados en realidad, ¿qué dice? Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. Verso 10, ¿quién sino un tonto, dice, se haría? Mira, este versículo es importante. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo? Pero nosotros no somos. Pero según el versículo 10, usemos el versículo 10, nosotros no somos tontos, ¿verdad? ¿Dónde va a creer que nos vamos a postrar ante un ídolo? ¿Verdad? Pues hermanos, verso 11. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar, como está chambeando, ¿ve? Verso 13. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño, trabaja en el cincel, el cepillo, lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses, robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta, hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda de la madera, básicamente, y se hace un dios para rendirle culto, hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor y dice, qué bien se siente uno con este fuego. Verso 17. Luego toma lo que queda y hace un dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza y le dice,
rescátame. O sea, con un pedazo de madera asó su carne y con el otro lo está adorando. Y le dice, tú eres mi Dios. 18. ¿Cuánta? ¿Qué dice? ¿Y cuánta? Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. 19. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? Dice, no reflexiona la persona. Y el 20 dice, ¿el pobre qué? Se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto, sin embargo no es capaz de preguntarse, este ídolo que tengo en la mano, ¿no será una mentira? Y por último, Romanos 1:23, para que no vayan a decir, puro Antiguo Testamento. Romanos 1:23, y en lugar de adorar a Dios, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de... Pensando en la alteridad espiritual y leyendo estos pasajes, es muy fácil para cada uno de nosotros decir, yo no soy como ellos. Y vaya que la NTV tiene unas palabras ahí, pobre iluso, tonto, haciendo estupideces. Y el que hace estupideces es un... Y entonces desde la alteridad espiritual yo digo, y veo a los del 12 de diciembre, vamos a pensar así, y uno dice, pobre gente, sus mentes están cerradas, dice. No les predico, solo los señalo, los critico, pero no les voy a predicar. ¿No? Porque yo me siento superior, porque yo no soy como ellos. ¿Cómo vas a creer que me voy a inclinar ante un muñeco? Pero realmente es así, hermanos. ¿Será que no estamos inclinados ante otro tipo de ídolos? El doctor Daniel Block, en su libro A Dios sea la gloria, tiene un capítulo donde menciona el proceso que los asirios tenían para construir sus ídolos. Los asirios aparecen en la Biblia. ¿Se acuerdan? A ver, ¿dónde? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Bueno, de entrada, el reino asirio conquistó el reino de Israel, ¿no? Cuando fue invadido, sobre todo el reino del norte. ¿Se acuerdan cuándo fue Jonás? Y Nínive era una ciudad. Era la capital de Asiria. Entonces, han habido, pues obviamente excavaciones y han encontrado escritos de los asirios. Y el doctor Daniel Block en este libro, es muy bueno por cierto el libro, te lo recomiendo, A Dios sea la gloria se llama, tiene una sección donde precisamente describe los pasos que los mismos asirios, vaya, la metodología, por así llamarlo, que los asirios tenían para construir sus ídolos. Y quiero que la veamos, esta metodología, son 7 pasos, por si quieres hacer los tuyos. No, porque quiero que veamos que ya dijimos que alteridad son esas diferencias. Ahora pensemos en las diferencias de tiempo. Si bien los asirios como tal ya no existen, veamos cómo construían ellos sus ídolos y hagamos esta comparativa en cómo nosotros construimos los nuestros. Y nos daremos cuenta que sin importar las distancias de tiempo, sin importar las diferencias de circunstancias, el corazón del ser humano busca siempre hacerse de ídolos. Veamos entonces
¿Cómo construían los asirios sus ídolos? Y esto es importante, hermanos, porque ya vimos la semana pasada el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué razón? Porque de él sale todo. Muchas de nuestras acciones, si no es que la mayoría, si no es que todas, obedecen a nuestro corazón. Y entonces lo que hay aquí adentro va a mandar nuestras vidas. Mira cómo hacían los asirios. Lo primero que hacían los asirios eran escoger artesanos que los consagraban, ya sea como dice Isaías, un que trabajara el metal, un que trabajaba la madera. Juntaban a estos artesanos, los dedicaban para este trabajo especial y los metían a un templo con todos los materiales para que adentro de ese templo esta gente comenzara a trabajar. Eso era lo primero, escoger a los artesanos. Lo segundo, escoger los materiales. Podía ser madera, podía ser piedra, arcilla, huesos. Hacían también de los huesos, hasta de seres humanos o de animales, metales como el oro, plata, como dice Isaías. Y entonces los artesanos tenían un montón de materiales y empezaban a escoger con qué iban a trabajar. Entonces ya tenemos a los artesanos y número 2, ya tenemos los materiales. Número 3, construían ya su imagen. Pero ahora era importante para ellos establecer un día dentro de un mes. ¿Cuál sería ese día donde el Dios iba a nacer? Por ejemplo, nuestro México, el 12 de diciembre, alguien lo tuvo que escoger. ¿Por qué ese día? Y pudiéramos encontrar un montón de, no, pero, ¿cómo ahorita con el famoso, pero ¿por qué el 24 o 25 de diciembre? Y sacan las teorías, no, el calendario gregoriano, y el no sé qué, y el no sé cuánto, el dios sol, y qué. El punto es que estos artesanos que construyeron este ídolo, este dios, van a determinar qué día lo iban a adorar. Vaya, ¿cuál era su cumpleaños? Pues. Por eso nuestros calendarios, los que nos regalan, ¿no? Tiene ahí, y ahí estamos, ¿no? ¿Qué santo toca ahora? Esto lo hacían a través de ritos de adivinación. Ellos tenían que adivinar, según ellos, o recibir la revelación. Imagínense, acababan de construir algo de madera y ahora le están preguntando a ese pedazo de madera cuándo van a hacer. ¿Ven lo absurdo de la idolatría? Número 4. Ya, eligieron el día, eligieron el mes. Ahora sí, empezaban otro tipo de ritos, otro tipo de cosas, para que entonces, según ellos, ese ídolo o esa imagen o ese objeto cobrara vida. Porque a partir de ahí, eso se volvía sagrado. Lo que hubieran construido, a partir de este momento que ya ellos determinaron qué día se va a adorar, como vaya su día de nacimiento, eso era intocable, porque para ellos eso ya era un Dios. Después del proceso, ahora ya tenían un Dios. Número 5. Los artesanos juraban ante ese mismo Dios que habían construido que iban a negar a costa de su propia vida que ellos lo habían construido. Es más, hay un registro que dice que a los que habían participado en la construcción del ídolo les cortaban las manos.
Pero para ellos era un honor. Y era bajo juramento. Ellos no podían decir que ellos lo habían construido. Nuevamente, piensa hoy en tantas cosas que dicen, no apareció ahí, dice. La vez había una noticia, mira una tortilla, dice, con la cara de la Virgen. Porque la idea es que existiera este elemento sobrenatural alrededor de esta imagen. Número 6. Estas imágenes, que aún ya estaban dentro del templo, las instalaban en una parte del templo especial, dedicada especialmente para poner esta imagen. Y por último, se iban a designar sacerdotes que iban a cuidar a esta imagen, que le iban a mantener limpia, que le iban a mantener todo lo que ocupara la imagen. Y estos sacerdotes iban a tener una supuesta comunicación directa con la imagen, y lo que la imagen les pidiera, el sacerdote le iba a decir al pueblo: oigan, la imagen está pidiendo esto, está pidiendo lo otro, está pidiendo aquello. Nadie podía contradecir a los sacerdotes, porque se supone que los sacerdotes se habían consagrado para escuchar la voz del Dios, y lo que el sacerdote pidiera, eso hacía. Según algunas tablas de arcilla encontradas, de manera resumida, esta era la forma de crear ídolos por parte de los asirios. Pero nuevamente, nosotros no hacemos eso. ¿Qué hacemos nosotros? Y quiero ir haciendo esta comparativa uno por uno. Mientras los asirios elegían artesanos especializados en trabajar la madera, el metal, nosotros elegimos a nivel de nuestro corazón deseos especiales. Porque si a mí me gusta, por ejemplo, leer, yo voy a comprar libros, y si no cuido mi corazón, mis libros se vuelven mi ídolo. Pero alguien que no le gusta leer no tiene ese problema. No sé si me explico. Yo escogí cuidadosamente qué se puede convertir en un ídolo. No sé si me explico. Vuelvo a repetir, yo no puedo imponer sobre ti un gusto mío. Tú tienes los tuyos. Tú los escoges. Por eso cuando pensamos en estas fechas y el próximo año, puede ser que tenemos planes muy diferentes para el próximo año. Cada uno escoge conforme a lo que uno quiere, conforme a lo que uno anhela, conforme a lo que uno ama. Y así como se escogían los artesanos especiales para hacer algo, nosotros escogemos nuestros propios deseos que se van poniendo en el corazón. Número 2. Los artesanos escogían diferentes materiales: madera, piedra, arcilla, huesos, metales. Nuestros ídolos tienen diferentes materiales, por así decirlo. Porque nuestros ídolos pueden ser trabajo, familia, celular, ministerio, anhelos, aprobación. Es decir, tengo un ídolo de aprobación en mi corazón. La forma que mi ídolo tiene, o el material con el cual mi ídolo está formado, es especial a la naturaleza del ídolo. Entonces yo escojo un deseo en mi corazón. Ese deseo tiene una naturaleza única. Los asirios, mediante ritos especiales de adivinación, elegían un día, ¿te acuerdas? Para que fuera el nacimiento de ese Dios. Elegían una fecha. Nosotros
Ya tenemos nuestro deseo, se llame como se llame. Ahora, lo primero que me va a empezar a demandar este deseo es tiempo. Y sin darme cuenta, o quizás sí, pero yo creo que no, mi agenda semanal comienza a girar en torno a eso. Voy rápido a trabajar y regreso rápido porque tengo esto. Empiezo a disponer días de la semana o horas. Empiezo a disponer recursos, dinero, porque eso me empieza a demandar. Me demanda tiempo, me demanda mi atención, y cuando estoy metido en eso, voy a seguir poniendo el ejemplo de libros, cuando estoy metido en eso, digo, estoy leyendo uno, pero ya quiero 5 más. Y tengo 3 ahí que no he leído. Y entonces no estoy bien, no me siento en paz porque quiero más. Y entonces empiezo mi énfasis, mi atención, y entonces empiezo a dedicar, ya dije, tiempo, dinero, atención, esfuerzos. Y empiezo a dedicarle todo eso a eso que tanto deseo. Número 4, los asirios hacían conjuros especiales para, ahora sí, ya tenían el día, le daban vida a ese Dios. Nosotros, cuando menos nos damos cuenta, ya nuestra vida gira en torno a eso. Es más, ya nos definen en torno a eso. El hermano, sí, no creo que vaya a salir porque como le gusta mucho leer, ahí se va a quedar. No sé si me explico. Ya la gente se da cuenta. Y es eso que está, que se ha vuelto un ídolo, define nuestra vida. El trabajo. ¿Será que va a venir a la iglesia? No, no creo. Pero es domingo, sí, pero le salió chamba. Y como para él lo más importante es su chamba. Hermanos, ¿a qué no estamos tan lejos de los asirios? Lo más seguro que apliquemos la alteridad espiritual diciendo, yo no soy como ellos. Pero ahí va otra. Los artesanos, ¿te acuerdas? Si les preguntaban a los artesanos ahí, ¿tú hiciste ese ídolo? ¿Qué decían los artesanos? Que no. En el caso de nosotros. Oye, ¿no será que ya es un ídolo? ¿Y qué decimos? Porque en mi corazón solo reina Dios. ¿Y has tenido tiempo para Él esta semana? No, pero no he tenido tiempo para Dios. ¿Por qué? Mi ídolo, ¿eh? Y es más, para que vean esto, cómo es tan sutil. El ministerio se puede convertir en un ídolo. Y estoy tan metido en el ministerio que yo no tengo tiempo para con Dios. Voy a la Biblia solo a buscar temas para predicar, no para lo que Dios me va a hablar. Estudio teología solo para prepararme para hacer presentaciones o para que me inviten a predicar o para dar conferencias o para que ande yo predicando para todos lados, no para conocer más a Dios. Y ya no tengo tiempo para Dios porque estoy sirviéndole a Dios, pero en última instancia a una imagen que yo ya me formé. Y ese ídolo se llama ministerio. ¿Ven lo sutil de esto? Pero si tú me preguntas, hermano, como que aguas con eso, ¿yo qué les voy a decir? ¿O qué vamos a decir? ¿Como los artesanos? No. Este es como el borracho que dice, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. ¿Y lo puedes dejar ahorita? No, no porque no quiero.
Lo voy a dejar cuando yo quiera. Pero ahorita no quiero. No, 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 ya. Poco a poco. ¿Te acuerdas dónde se instalaban las imágenes de estos ídolos? En un área especial del templo. La Biblia dice que tú y yo somos templos. ¿Y dónde crees que se instalan esos ídolos? ¿Y sabes por qué? Porque del corazón. ¿Qué dice el proverbio? No se instalan solo en un pensamiento. Porque si se instalara a nivel de un pensamiento, vaya, otros pensamientos pueden volverse más fuertes y esto se derrumba. Se instalan a nivel del corazón, de lo más íntimo, de lo principal, vaya, del motor de nuestra vida. Por eso es que, como lo hemos estado viendo, el montón de acciones que hacemos alrededor de ese ídolo, aunque muchas veces queremos cambiar las acciones, no las podemos cambiar porque no cambia lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que muchos decimos, bueno, ya me di cuenta que siguiendo este ejemplo, me di cuenta que los libros son un ídolo, ya, los regalé, ya. ¿Y ahora qué haces con el tiempo que dedicabas a eso? Veo predicaciones. Y en últimas instancias, ¿sabes qué fue lo que hice? Cambia nada más el ídolo. Porque yo lo que necesito, más que cambiar hábitos externos, tengo que empezar a cambiar con cosas del corazón. ¿Es esto el cristianismo real? El cristianismo transforma de dentro, jamás de afuera hacia adentro. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y por último, ¿te acuerdas que se designaban sacerdotes para cuidar las imágenes? ¿Nosotros qué designamos? No podemos designar sacerdotes. ¿Sabes qué designamos? Designamos justificaciones que cuidan a ese Dios o a ese ídolo. Porque tantito alguien nos hace un comentario sobre eso que cree que aparecería es un ídolo, salimos a la defensa. Nos autojustificamos. Empezamos porque tenemos ya, así como los sacerdotes cuidaban al ídolo, nosotros tenemos justificaciones que cuidan nuestro ídolo. No, pero es que tengo que leer, pues, tengo que estudiar. No, pero, y empiezo a justificar. Y acuérdate de la semana pasada con el tema de Raquel. Raquel tenía un deseo de ser mamá. En sí mismo el deseo no estaba mal. Los ídolos que formamos a nivel de nuestro corazón, en esencia no están mal. El problema es cuando, vaya, la metodología de los asirios la aplicamos a nuestras vidas. Entonces la alteridad espiritual no es tan aplicable acá, porque si somos sinceros, no estamos tan lejos de los asirios. También nosotros hemos levantado ídolos a nivel de nuestro corazón. Y creo que un primer paso es comenzar a reconocerlos. Y si ni siquiera sabemos cuáles tenemos, el primer paso sería, Señor, muéstramelos. Y para eso quiero concluir con el Salmo 19, verso 12 al 14. Y es que mira, la Biblia dice que la palabra es lumbrera, ¿te acuerdas? ¿A qué?
A mi camino, dice, ¿verdad? Ok. ¿Una lumbrera qué hace? Alumbra. Y es que miren, creo yo, y digo creo porque si entras a un cuarto y la luz está apagada y tú tienes que buscar algo en ese cuarto, creo que lo lógico sería prender la luz. Porque se supone que la luz va a ¿qué? A iluminar y entonces va a ayudarnos. El problema de estar en un lugar donde no hay luz es que nuevamente yo puedo suponer cosas que estoy haciendo, que no estoy haciendo, que están pasando, pero yo no las veo. Y entonces yo puedo suponer esta noche que yo no tengo ídolos. Entonces yo lo que necesito es que mi corazón sea iluminado por la palabra de Dios. Porque si no nos va a pasar como aquel amigo, no sé, creo que sí se los platiqué un día, que estábamos así en el monte, en una montaña. Como al otro día iba a haber fiesta, pues toda la plebe fuimos a matar una vaca, porque pues para la comida del otro día. Y entonces iba el experto, pues. Y recuerdo que alguien dijo, oigan, pero pues aquí mientras lo están destazando, ¿por qué no hacemos una carne asada? Y ahí le echaron, pues filetearon la carne y lo pusieron y ahí está. Pero no había luz. Y entonces nada más estaba el fuego y ahí está. Y recuerdo que un cuate, pues, dice, oye, qué jugosa está esta carne, decía. Yo estaba comiendo. Y en ese llegó una camioneta, pues, y alumbró. Y lo vemos a este amigo, pues, todo manchado de sangre. Lo pidió en término menos del medio. Según él, lo que estaba disfrutando era el jugo de la carne. Pero hasta que la luz le mostró era sangre. Yo puedo suponer que no tengo ídolos. Porque nuevamente, si algo hago y me vuelvo experto, es yo mismo esconder mis ídolos. Porque necesito la convicción del Espíritu Santo para decirle al Señor, Señor, soy idólatra. Sin la convicción del Espíritu Santo encontraré una justificación para mi ídolo. Entonces necesito que la palabra de Dios ilumine mi corazón. Y mira el versículo 12, ¿qué dice? ¿Quién puede discernir? Puedes ponerlo tanto en la NTV, creo que quiero ver un punto ahí. Dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Ahora, ¿quién los escondió? El enemigo. ¿Quién? Ya acabó mi tiempo. Ya terminamos. Yo los escondo. Porque no dice el proverbio, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué dice? Prosperará. Pero no así, el que los esconde. Límpiame, dice el salmista, de estas faltas. ¿Cuáles? Yo necesito saber dónde yo mismo escondí eso. Es como cuando el típico perdemos la llave. Yo la perdí, pues. Yo necesito saber dónde, yo necesito saber qué yo mismo he escondido acá. Verso 13. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados, ¿qué dice? Porque el ídolo te va o nos va. Como ya dijimos, va a girar nuestra vida en torno a eso. Entonces, cuando Dios hace lo que hace, estaré
y seré inocente de grandes pecados. Verso 14. Que las palabras de mi boca y qué cosa. Ojo ahí, eso es bien importante. Las palabras de mi corazón y qué cosa. Ok, pero de la abundancia de mi boca, ¿o cómo es? Ok, nuevamente. ¿Qué dice aquí? Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Ok, de la abundancia de... ¿Qué va a hablar? Ok, entonces, yo lo que necesito es para que las palabras de mi boca sean del agrado de Dios, ¿qué necesito? Trabajar a nivel del corazón. ¿Y dónde está el ídolo? Porque mi propio corazón engañoso puede decir, Señor, yo no creo que soy idólatra. Los que corren el 12 de diciembre sí lo son. Yo no. Pero cuando el Señor trae en su gracia esta iluminación, y siempre he dicho, checa como un hilo, mira tus sueños, tu agenda, tu dinero, tus pensamientos, ¿qué es lo que más ocupan espacio? Ve desenrollándolo. Y dice Lou Giglio, eso te va a llevar a un trono, que es tu corazón, y quien esté sentado en ese trono es tu ídolo. Checa solo tu agenda para que veas en dónde dedicas más tiempo. Checa tu estado financiero, dónde estás gastando más. Porque yo digo que amo a Dios, pero la verdad es que amo más mi reino. Me interesa más mi reino. No me interesa el reino de Dios. Por eso es que no doy para las misiones. Por eso es que no doy para el avance de su obra, porque no me interesa su reino. Me interesa el mío. Y como acaba de salir el libro que yo quiero, lo voy a comprar. ¿Qué me interesa el misionero? ¿Qué me interesan las necesidades de mi iglesia? No me interesan, porque me interesa mi reino. Pero no soy idólatra, porque ese libro me va a ayudar para servirle mejor a Dios. Y al final, Dios sabe que lo estoy haciendo por Él. ¿Ven cómo se esconde? Y yo mismo lo escondí, yo mismo me justifiqué. Y cuidadito si me dices algo. Porque los ídolos los defendemos a capa y espada. Es por eso que de nada sirve que yo le diga o tú le digas a una persona, hey, creo que eso ya se volvió un ídolo en tu corazón. No. Es mejor decir, oye, sería bueno que oraras para ver cómo eso, en qué posición has puesto eso en tu corazón. Y si quieres, oramos. Porque también creo que hay cosas aquí y que el Señor nos muestre. Y tal vez entonces las cosas buenas que hacemos, que se volvieron un ídolo, lo único que necesitan, no que no que las desaparezcas de tu vida, no estamos haciendo eso, lo decíamos el domingo, no es que el ejercicio físico estaba mal, no, es simplemente que se vayan ordenando de manera correcta. Y creo tal vez aquí quedaría el texto de buscar primeramente y todo lo demás, tus anhelos, todo lo aquello que hoy practicas y que son cosas buenas para ti, tendrán su lugar correcto. ¿Te parece si oramos? Señor, no somos mejor que los asirios. Perdónanos porque en esta alteridad espiritual a veces nos hemos sentido mejores que como se dicen, que los guadalupanos. Pero tal vez nosotros no nos inclinamos ante estatuas externas, pero tal vez nosotros sí nos hemos inclinado a ídolos que nosotros mismos hemos formado. Muéstrame, Señor, muéstranos los pecados, los ídolos ocultos
que nosotros mismos hemos escondido. De tal manera, Señor, que la meditación de mi corazón te agrade y asimismo los dichos de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna